Soy Luis Fernández Moreno, dirijo el Departamento de Derecho Energético, profesor de Teoría de la Regulación y de Regulación Eléctrica. Hoy les quiero hablar de un tema muy novedoso en el mercado de energía eléctrica, en lo que es básicamente las fuentes descentralizadas. Esto es un tema que ha cogido una dimensión interesante. Queremos verlo desde un punto de vista global y de un punto de vista colombiano. Entonces, bienvenidos a un tema trascendental que está moviendo esta transformación del mercado de energía eléctrica. Muy bien, vamos a iniciar entonces con una pequeña historia de la energía en general. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro. El pasado, los humanos teníamos energía, básicamente alimentos, madera, etc. En el presente empezamos a tener inicialmente con el carbón, posteriormente el petróleo, posteriormente agua y finalmente el gas. Hoy, como ustedes pueden ver en el futuro, es la transición energética. ¿Qué es la transición energética? Pues primero que todo tenemos que tener claro de que primero hablábamos mucho de la seguridad energética, que es importante porque los seres humanos a nivel global necesitan una seguridad mínima de energía. Posteriormente, en este ciclo que ustedes pueden ver ahí, vemos un paso que hicimos, que es la sostenibilidad ambiental y social. Esa sostenibilidad ambiental y social nos lleva a lo que hoy estamos hablando de transición energética. ¿Qué es la transición energética? Palabra más, palabra menos. Transición energética, fundamentalmente podríamos basarnos en dos elementos. Primero, descarbonización, es decir, estamos sustituyendo fuentes fósiles por electricidad. La electricidad será la fuente más importante de energía a nivel del mundo, y esta, a su vez, la electricidad está sufriendo, o digámoslo así, pasando por una gran transformación. La electricidad, en primer lugar, por la coexistencia de fuentes convencionales y no convencionales, como es la energía renovables, y la coexistencia de la generación centralizada y descentralizada. Esa sustituibilidad, como dije anteriormente en esta diapositiva, ustedes pueden ver la evolución en el cual vamos a llegar a que la electricidad será el sustituto más importante de fuentes energéticas a nivel mundial, y por supuesto esto incidirá en nuestro país. Entonces, como les contaba, tenemos una coexistencia de fuentes convencionales, fuentes no convencionales, como una de las grandes transformaciones, y la segunda transformación importante es la coexistencia de un modelo centralizado con un modelo descentralizado. Precisamente este es el punto más importante donde nos vamos a tener en las fuentes descentralizadas de energía, porque es una de las grandes transformaciones que hay en este mercado de electricidad. Ustedes pueden ver en esta diapositiva que las fuentes centralizadas se producen fundamentalmente donde están los recursos, y hay que transportar esa energía a los puntos de consumo. Es lo que llamamos fuentes centralizadas de energía o generación con fuentes centralizadas. Mientras que lo que es las fuentes distribuidas o descentralizadas, también que le llaman, de energía, se encuentran en los puntos de consumo. Los puntos de consumo es donde están ubicados los usuarios. Ahí es donde se produce esa energía. La energía se produce en esas fuentes distribuidas de energía. Muy bien, ustedes pueden ver en esta diapositiva claramente el modelo centralizado, que se genera fundamentalmente donde están los puntos donde están las fuentes, que es el punto de producción, y hay que trasladar toda esa energía en este modelo centralizado hacia el usuario, hacia el consumidor. Ese es el modelo centralizado de energía. Pasemos al modelo descentralizado. El modelo centralizado, como lo dije anteriormente, y en esta diapositiva usted lo puede ver muy claramente. En esta diapositiva lo que se observa es cómo el usuario empieza a generar energía en esos puntos de consumo con diferentes fuentes, llámese convencionales o no convencionales, y se dimensiona
totalmente esa producción de energía, claro, coexistiendo con el modelo descentralizado, coexiste el modelo descentralizado. Si quieren, miramos un poco más allá. Bien, este es el ejemplo si quieren verlo en viva, como dicen, con la vista, digamos, en el presente o en la realidad, esto es Alemania hoy en día. Alemania hoy en día, como ustedes pueden observar en la foto, en la diapositiva, es una foto de Alemania presente. Observan que eso es una fuente descentralizada de energía, en donde en todas nuestras casas vamos a tener fuentes de generación de energía. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva nuevas tecnologías que le va a permitir al usuario no solamente generar energía en sus puntos de consumo, sino también controlar el uso de esa energía. Y eso es lo que va a permitir el crecimiento y la configuración de estas fuentes descentralizadas de energía. Si ustedes podemos hasta aquí, lo hablado, hasta lo dicho aquí, podemos dar una síntesis. La gran transformación del mercado de energía, de la electricidad, fundamentalmente va a estar en la generación. Porque hoy en día tenemos una generación centralizada, como ya se los expliqué anteriormente, en donde esa generación centralizada se da con plantas menores y plantas mayores, y las fuentes provenientes son fuentes convencionales, como ustedes pueden observar, fuentes convencionales como el agua, el gas, el carbón, pero también con fuentes no convencionales, lo que llamamos, y ustedes lo pueden ver ahí, como energías renovables. Pero al mismo tiempo viene lo que quiero y he querido profundizar en esta presentación, la generación descentralizada. La generación descentralizada también va a ser con plantas, pueden ser plantas también menores o mayores, pero lo característico es que estas plantas van a estar ubicadas, o estos puntos de generación van a estar ubicados en los puntos de consumo. Y aquí esos puntos de consumo, donde están ubicados los usuarios, van a generar electricidad. También lo pueden generar con fuentes convencionales como el agua, el gas, el carbón, pero también lo pueden hacer con fuentes no convencionales, precisamente energías renovables. Hasta aquí lo visto es una explicación, digamos, de cómo llegamos a las fuentes distribuidas de energía. Ahora queremos enmarcar todo esto en una evolución del derecho. El sector eléctrico, pues inicialmente con la ley 143 del 94, observamos de que no desarrolló mucho este tema de las fuentes descentralizadas de energía. Sí mencionaba el tema de la autogeneración, la cogeneración, pero realmente no profundizó mucho. La ley 697 del 2001 tampoco, aunque el tema lo declaró como un asunto de interés público nacional, igual no hizo ningún desarrollo. Realmente la ley que empieza a darle un marco y es el hito a nivel nacional, a nivel del país de Colombia, es la 1715 del 2014, porque es una ley, como ustedes pueden ver aquí en la evolución, es una ley que realmente incorpora todo el concepto de energías renovables, todo el concepto de eficiencia energética dentro del sistema interconectado nacional, dentro del sistema energético nacional. Y eso hace fundamentalmente que a partir de esta ley 1715 empezamos a desarrollar lo que son las fuentes descentralizadas de energía. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, que ya la han visto varias veces, pero es para ubicarnos. Entonces, estas fuentes distribuidas de energía lo que hacen es fundamentalmente nacer, crecer, desarrollarse por el empoderamiento que se le hacen a los usuarios, precisamente porque en sus puntos de consumo empezamos a ver un usuario que cambia su rol, un rol pasivo por un rol de generador de energía, es decir, consume energía, pero también genera energía. Es un rol muy interesante que nos permite tener unas nuevas fuentes de energía, como le hemos dominado las fuentes distribuidas de energía. Ahora bien, aquí ustedes en esta diapositiva observan diferentes fuentes ya, lo que hemos llamado diferentes fuentes distribuidas de energía. Tenemos en primer lugar, como lo pueden observar en la parte de arriba, la autogeneración de pequeña escala. En segundo lugar, la autogeneración de gran escala. En tercer lugar, la generación distribuida. En cuarto lugar, la cogeneración. Y en quinto lugar, hay un tema que se llama respuesta a la demanda, que también podíamos incluirla también como fuentes distribuidas. O sea, realmente en el contexto, por ejemplo, colombiano, la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, basada en la ley 1715 del 2014,
desarrolla básicamente cinco fuentes de generación distribuida, o podríamos también llamarlo fuentes descentralizadas de energía. La primera, como ya lo repetí, la autogeneración de pequeña escala. Esa autogeneración de pequeña escala es de menos de 1 mega. La autogeneración de gran escala es más de 1 mega. La generación distribuida es menos de 1 mega, y la cogeneración tiene diferentes cantidades, puede ser de 1 a 20 o de 20 superior a esa cantidad. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, esa diapositiva nos permite comparar entre las diferentes fuentes distribuidas. Las comparaciones, en primer lugar, se inicia con las tecnologías. Todas estas fuentes utilizan diferente tecnología, ya sean convencionales o no convencionales. La diferencia entre ellas está en que cuando se genera por estas fuentes distribuidas, las que tienen incentivos realmente para desarrollarse son las fuentes no convencionales, la energía descentralizada, digámoslo así, que proviene de fuentes no convencionales, tienen incentivos para desarrollar. Los desarrolladores de estos proyectos evidentemente van a ser usuarios, o sea, los usuarios son los que pueden desarrollar estos proyectos directamente o contratando a un desarrollador de activos de generación, llámese empresa de servicios públicos o llámese un desarrollador independiente. Cuando se construya este tipo de energía necesita conectarse a la red. Actualmente los usuarios tienen una conexión unidireccional, pero la conexión que se aspira a que el usuario tenga cuando desarrolle este tipo de energía es a una conexión bidireccional o un acceso a la red bidireccional, con el fin de que tanto reciba como entregue energía a la red. De las 5, o quizás podemos hablar de las 4 fuentes de generación distribuidas, la que más flexibilidad o más facilidad hay para la conexión, digamos que han regulado que la conexión sea muy fácil para el usuario de este tipo de energía, básicamente la autogeneración de pequeña escala y la generación distribuida. Tienen más facilidades de conexión, o la regulación reciente tiende a que este tipo de energía tenga mayor facilidad de conexión a la red, a diferencia de la autogeneración de gran escala y la cogeneración. Veníamos hablando de la conexión. Estas fuentes descentralizadas de energía también necesitan medición y fronteras comerciales. La medición y la frontera comerciales podríamos decir que son en cierta forma diferentes, también un poco diferentes, porque lo que se quiere es promocionar más la autogeneración de pequeña escala. Entonces la medición y frontera de pequeña escala quizás tenga una mayor particularidad, con mayor flexibilidad que de obligaciones frente a la autogeneración y frente a la cogeneración. Tanto la autogeneración de pequeña escala como la generación distribuida tienden a tener una mayor facilidad, menos obligaciones en cuanto a medición respecto a las otras fuentes descentralizadas. Ahora, en cuanto al cargo por confiabilidad, definitivamente estos tipos de energía no participan en el cargo por confiabilidad, con excepción quizás de la autogeneración de gran escala, que hay en la resolución 24 del 2015 nos permite leer una norma en la cual le están permitiendo a este tipo de energía participar en el cargo por confiabilidad. Es muy interesante esa norma, hay que estudiarla con mayor detalle, porque quizás vamos a tener autogeneración de gran escala participando en los próximos subastas del cargo por confiabilidad. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el respaldo y las condiciones de respaldo de red y de suministro que tienen esos usuarios que construyen ese tipo de fuentes distribuidas, realmente la regulación flexibiliza, en el cual las autogeneraciones de pequeña escala y la generación distribuida no requieren contratos de respaldo, ni de la red ni de suministro. En cambio, los autogeneradores de gran escala sí requieren ese tipo de contratos de respaldo y de suministro junto con la cogeneración. Entonces aquí vemos hasta el momento, de que flexibilizan un poco más este tipo de autogeneración de pequeña escala y generación distribuida, tratando básicamente de que haya mayor proyecto y mayores desarrollos de este tipo de fuentes distribuidas. Ahora bien, en cuanto a la comercialización de esta energía, aquí sí vemos unas diferencias
en la regulación en cuanto a estas 5 fuentes que habíamos hablado de la generación distribuida o fuentes podríamos también decir fuentes descentralizadas de energía. La palabra aquí básicamente vamos a seguir hablando de fuentes descentralizadas. Hay diferencias definitivamente en la comercialización de esa energía, porque en el caso de la autogeneración de pequeña escala tienen posibilidades de vender a comercializadores, a la misma empresa que está en la zona donde se desarrolla el proyecto. También hay que diferenciar si usan o no fuentes convencionales o no convencionales de energía, porque así si usan o no usan va a depender también la forma de comercializar. Si usan por ejemplo fuentes convencionales de energía, ahí lo interesante es que el usuario que venda esa energía puede hacer una serie de créditos con la empresa, digamos, distribuidora, comercializadora de la zona, que le permita ir haciendo permutas de ingresos y salidas de la energía de la que él necesita versus a la que él dispone en la red. Entonces es muy interesante ese esquema que se ha estructurado, regulado en Colombia. En el caso de la autogeneración de gran escala, ellos solamente le pueden vender a los generadores, o sea, los generadores solamente pueden representar esa energía. Entonces ahí ya hay una diferencia con la pequeña escala. En cuanto al generador distribuido, fundamentalmente podríamos decir que se basa en una fórmula en la cual puede vender esa energía y es una fórmula que en cierta manera pues protege a este tipo de generador distribuido propiamente dicho. En la cogeneración también ellos ya desde el año 2010 ya vienen comercializando esta energía como planta menores o planta mayores. Se les aplica el régimen de planta menor o planta mayor a la cogeneración. Bueno, definitivamente estas fuentes descentralizadas de energía se van a potencializar. Primero porque la tecnología está bajando, el costo de tecnología baja. En segundo lugar, hay una serie de incentivos que se han venido aprovechando, que se pueden aprovechar. Vamos a tener más consolidación de la ley 1715 del 2014, pero hay una norma o una ley que realmente nos va a ayudar muchísimo a potencializar, que es la ley 1931 del 2018 del cambio climático, porque aquí básicamente tanto entidades nacionales, departamentales y municipales se van a involucrar mucho en el tema de energías renovables. Entonces este tema de las fuentes descentralizadas realmente se va a potencializar más con energías renovables. Vamos a tener los usuarios generando energía con energías renovables. Por supuesto, puede haber también con energía convencional, pero la tendencia, dado de que hay más incentivos para no convencionales, quizás lo que vamos a observar es una generación distribuida o fuentes descentralizadas de energía fundamentalmente basadas en energías renovables. Para concluir, el sector de electricidad se está transformando. Tenemos fuentes convencionales y fuentes no convencionales. Y por otro lado tenemos un modelo centralizado que entra en cuestión por el modelo descentralizado de energía, por esa potencialización, digámoslo así, de los usuarios, por esa, podríamos decir, que la energía se enfoca hoy en día a generarse en los puntos de consumo. Y esto pues, nos permite hablar de unas fuentes descentralizadas que se van a desarrollar más. Y gracias, como lo dije anteriormente, a que esto también se va a potencializar en la medida de que tanto los municipios, departamentos, la nación empiecen a diseñar políticas públicas de energías renovables. Y ¿por qué no? Podríamos decirlo, cuando ya se entra en la aplicación de la ley 1931 del 2018 del cambio climático, pues esto se va a potencializar mucho más. No olviden que la presentación se la dejo en la descripción del video, y por otro lado le vamos a dejar también las referencias bibliográficas en los 4 libros que les recomiendo. Recomiendo el anuario de Derecho a la Energía, tomo 1, donde ahí ese tomo 1 es sobre los derechos de los usuarios y ahí está escrito todas estas fuentes
distribuidas de energía como mecanismos nuevos que tienen los usuarios hoy en día. Por otro lado, también el Anuario de Derecho de Energía tomo 2, hay varios artículos relacionados también con este tema. Igualmente, también los invito a ver el Anuario Iberoamericano de Derecho de Regulación, ahí podemos observar también algunos artículos relacionados con el tema que acabo de presentar. Y finalmente, los invito a mirar las diferentes publicaciones que ha sacado el departamento refiriéndose también a este tema de las transformaciones de la energía eléctrica en Colombia y a nivel global.